y además la posibilidad de que tengamos en algún momento un hombre como Armando, un hombre convocante. Era un hombre que te daba legitimidad con la historia. Entonces era un hombre con el cual podías seguir conversando de tantas cosas, porque además lo había vivido, y además lo había leído, lo había releído y lo había escrito. Entonces había repasado la historia del Perú, y un hombre además cultísimo. Y hay una de las cosas importantes porque él decía, ¿no? Uno de los maestros de la juventud fue Ramiro Prialé, un extraordinario hombre, ¿no? Otro republicano que estaba mucho más allá, que además avanzaba, digamos, más allá de sus coetáneos, ¿no? Cuando la democracia todavía no era un valor, estos hombres, ¿no? Que estaban además curtidos en la lucha, estaban en el frontón, habían sufrido prisión, algunos los habían torturado, a sus mujeres habían violado, les habían robado sus propiedades, seguían pensando en esta estrella que era la estrella que en algún momento los iba a liberar. En una sociedad, por supuesto, que carecía de medios de comunicación y donde el partido y su burocracia, obviamente, hacían lo que hoy hacen, por ejemplo, las radios, o lo que hoy hace la televisión, o lo que hoy hacen las redes sociales. Y él siempre reivindicaba, por ejemplo, la figura de Ramiro Prialé. Y cuando me refiero a que Ramiro Prialé se adelantó, es porque esto que hoy nosotros queremos reconstruir para América Latina, que es la tolerancia, que es la capacidad de diálogo, estos tipos lo tuvieron desde muy temprano, cuando todavía se seguía discutiendo qué cosa era libertad y qué cosa era democracia, porque algunos veían en esta democracia digamos, de los votos una democracia burguesa, una democracia además donde el Estado tenía la cooptación, o el Estado estaba cooptado, digamos, por los poderes de facto o por una oligarquía, y ellos impulsaron una ideología y un partido y una acción para hacer de que esa democracia no solamente se vuelva en una democracia delegativa, como diría O'Donnell, un cientista político, sino además que sea una democracia de ciudadanos, darle justamente al país nuevos ciudadanos y nuevas personas de bien, pero que además atiendan dentro de sus urgencias y emergencias, como pueden ser, por ejemplo, un buen salario, como puede ser, por ejemplo, tener una casa digna donde vivir, como puede ser la educación, vivir todas estas transformaciones en democracia y en tolerancia. Creo que esa es la gran impronta. Y quería comentarles un poco, porque creo que esto es digno de repetirlo, y esta es una suerte de décima, ¿no?, que le hace Armando a Ramiro Prialé cuando estaban en la cárcel, y es porque Ramiro Prialé le había tallado en un pequeño espacio, en madera, había tallado su rostro, el rostro de Armando. Era un gran tallador, el tipo era un gran artista, y Armando atrás le regala, pues, justamente en contraprestación esta estupenda décima que dice: Don Ramiro Prialé, mi compañero, del hijo vuestro el rostro talló aquí, con la gubia escrito lo que siempre fui, algo apóstol, bohemio y altanero. Yo vivo alegre, varonil y austero, y a la causa del pueblo que seguí, debo las arrugas que a mi faz erguí, son ideales floridos en madero. Tiene mi cara rasgos de severo, son líneas, padre, que tomé de ti. También fuiste arrogante y montonero, y si hubiera una dulzura bien la quiero, es sangre de mi madre que bebí, tal mi estampa de altivo prisionero. Este tipo de cosas, de estos hombres valientes, de estos hombres que además se habían enrolado en estas filas para luchar, tenía espacio para el arte, tenía espacio para la cultura, y tenía espacio además para seguir aspirando a una sociedad mejor. Yo creo que los apristas no debemos olvidar eso, ¿no? De que somos una suerte de casta, una suerte de raza, ¿no?, política, que busca aún ideales, que busca aún reformas, que busca aún una revolución. Si no fuera por esa búsqueda, entonces ¿de qué sirve este partido? Entonces ¿de qué sirve esta ideología? Entonces ¿de qué sirve este pensamiento? Creo que esta ausencia es profunda, pero vamos a saberla manejar siempre y cuando recordemos lo que nos ha dado Armando: su tiempo, su entereza, su valentía, pero sobre todo su preocupación por el partido. Y creo que es tarea de las juventudes de hoy en el APRA convocar a nuevos jóvenes al partido.
Ya no le echemos la culpa pues al Comité Ejecutivo Nacional, ya no echemos la culpa, digamos, a los dirigentes adultos o los dirigentes que ya han tenido alguna trayectoria en el APRA, sino más bien comenzar a darle creatividad al partido. Si una de las cosas se hizo en el APRA para poder ser tan popular en algún tiempo fue porque justamente la gente se atrevió a pensar y la gente se atrevió además a seguir avanzando, pero con creatividad. Entonces no se trata de agarrar y como la política y las matemáticas, ¿no? Quedo en algo y de pronto yo traigo 3, tú traes 3, yo traigo 4 para ganarte. Hay que buscar a los mejores para seguir avanzando, porque si no este partido, lamentablemente puede perecer en algún momento. Esta grandiosa, estupendo lema que es el APRA nunca muere. Sí, nunca muere, pero hay que seguir trabajando para que no muera. Y lo que no muere es porque en algún momento estuvo amenazado de muerte. Y así va a seguir siendo en el futuro, porque ningún dictador va a querer un partido democrático al frente, sobre todo de la calidad del partido aprista y la calidad de líderes que hemos tenido. Yo veía justamente, conjuntamente con Ricardo, cuando pasaban a despedirse al féretro de Armando, ¿no? En esos días que estuvimos velándolo en la Casa del Pueblo, donde nosotros mismos, ¿no? Dirigentes de arriba, los dirigentes de abajo, los que estaban en alguna posición encumbrada en el partido y aquellos que estaban en los sectores, el más humilde compañero, todos agarrados de la mano, cuidando el féretro de Armando, y veíamos cómo pasaban no solamente los compañeros viejos, sino sus lágrimas. Y como decían, vive el APRA, y lo gritaban firmemente. Ahí hay una familia aprista. ¿Cuántas familias apristas habrán pasado? Pero necesitamos un partido con creatividad, necesitamos un partido que se atreva a pensar y un partido que rescate justamente estos hombres extraordinarios como fueron Aye de la Torre, en este caso nuestro querido Armando, que hace poco se nos ha ido, que lo recordamos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto, pero que nos enseñó la última cosa que quería decir antes de irme: la valoración de la gloria. No importan los edificios, no importan las casas, no importa el dinero, no importa la felicidad de lo concreto. Lo que importa es cómo trasciendes a la historia. Y si algo comprendemos los apristas a comparación de otros partidos políticos, es que nosotros trabajamos para la gloria, para ver de pronto nuestro rostro tallado en alguno de los libros de historia del colegio. Y eso creo que no lo va a poder imitar ningún movimiento, porque además hemos tenido la dicha, pero a la vez también el gran problema de ser una comunidad política, de haber avanzado solos durante la gran historia política del país en el siglo XX. Hemos sido los únicos, y tal vez por eso mucha gente, cuando habla de política, como se habla en el argot de la publicidad, ese top of mind, ¿no? Esta cosa que va, que se relaciona inmediatamente, así como por ejemplo en los años 80 uno podía pedir, a ver, dame un Colinos Crest, una leche Gloria Ideal, igualmente se lapra con la política, ¿no? Entonces eso puede ser bueno, pero también muchas veces puede traernos algunos problemas. Pero para eso necesitamos justamente, y lo que hemos pedido siempre, ¿no? Tener un diálogo interinstitucional con partidos políticos y generar un sistema de partidos contundente y fuerte para poder así defender la democracia. Gracias Armando y gracias a Aye de la Torre, que nos hace estar juntos con una cámara de televisión en este día, el año 2013, con jóvenes trabajando y con un dirigente distrital como Néstor, que sigue avanzando justamente en la senda del aprismo moderno para seguir haciendo de nuestro partido un canal de comunicación de los ciudadanos, para los ciudadanos y desde los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, Renzo. Gracias a Renzo Ibáñez, dirigente nacional del partido en su estamento principal. Como bien ha recordado nuestro compañero Armando, yo quisiera también cederle la palabra finalmente en el previo a Ricardo, pero recordar también algunos temas de Armando. Como bien decía Renzo al recordar su pedigrí, digamos, en mi caso, mi madre Aida Hinojosa y mi padre Néstor Walqui fueron cofundadores con Armando de aquella FAJ de 1931, ¿no? De ahí que en mi caso genéticamente pues soy un armandista a ultranza, y en esa época del 80, cuando había aquella dicotomía entre Andrés y Armando, nosotros siempre estuvimos con Armando, a mucha honra. Andrés era un gran dirigente también del partido, pero Armando Villanueva nosotros sentíamos que él era la línea, ¿no? Por todo lo que tú has recordado, Renzo, la prisión que sufrió este viejo luchador, tantos años en el Panóptico, en el Frontón,
todos estos años de lucha, y que él llega prácticamente a saborear los honores, digamos, de la democracia, ya prácticamente en la cincuentena, ¿no? Armando es de 1915, que también coincidentemente eran mis padres, y llega pues el 63 por primera vez al Parlamento, ¿no? Entonces también eso es importante, Renzo, para los jóvenes que tengan presente que la política es más que todo lucha, es dar, y los honores pueden venir después, ¿no? Armando pudo haber sido un candidato a alcalde, digamos, el 63, y nunca estuvo en esa lucha, nunca estuvo en esa ambición de querer obtener los cargos, ¿no? Incluso el año 1977, cuando retorna esa primavera democrática dentro de la dictadura del militarismo que había empezado Velasco el 68, que fue para impedir el triunfo de la Torre que venía el 69, esos años de oprobio de Velasco que luego son continuados con Morales Bermúdez y que frente a la protesta popular se convoca a aquella asamblea constituyente del 77, ahí también un gesto de Armando, que sabiendo que tenía que reubicar al partido, fortalecer al partido luego de esos años que había estado en el oprobio de la dictadura, Armando se abstiene de participar y no va a esos honores de la Asamblea Constituyente, donde van, pues bueno, Andrés, Ramiro, como tú bien lo has dicho, Víctor Raúl, encabezando el C1, la lista a la Constituyente, los jóvenes de ese momento que eran Carlos Roca y Alan García, también acompañaron, entre otros, ¿no? Yosmel Muñoz, 37 constituyentes, pues obtiene el partido en esa primera mayoría que lo hace también con los votos de Bedoya, que tú has recordado ahora con Lourdes, lo hacen presidente pues a Víctor Raúl, pero Armando se abstiene, Armando se queda en el partido. Y luego de aquella candidatura presidencial, donde Armando no obtiene ninguna votación desdeñable, ese 28% en primera vuelta, lo sabemos que es una votación importantísima. Y otra persona como Salvador Allende, por ejemplo, que fue 4 veces candidato presidencial hasta que logra la presidencia, Armando hubiera podido optar por ese camino, él bien pudo haber continuado y el 85 haberse impuesto, porque él estaba en el manejo partidario, pero él da paso a la juventud, él participa de esa campaña victoriosa con Alan García, y él deja pues a los nuevos valores que vayan surgiendo y no hace pues una cuestión de Estado, que él es el único que va a salvar al partido y que va a continuar en las candidaturas. Por eso el ejemplo de Armando creo que es un ejemplo grande, es un ejemplo de desinterés, de comprensión total de la política. La política es dar, la política es servir y no servirse a sí mismo. Todos estos años de lucha de nuestro querido viejo luchador tienen que ser recompensados con jóvenes como Ricardo, como en tu caso, Renzo, y estamos seguros que así va a continuar el APRA siempre fuerte, que fue el APRA que soñó Víctor Raúl y el APRA que hombres como Armando han dejado tan grande. Ahora, como tú dices, debe venir un congreso donde lleguen las nuevas dirigencias, se reincumbre el partido y nuevamente pues pasemos la cara, porque en el APRA están los valores de la defensa de la democracia, la defensa del amor por el prójimo y el servir a las grandes mayorías. Ricardo, ¿cuáles son tus opiniones finales al respecto? Ya nuestro director Alonso Soria va a tener que editar para los que ven a posteriori, porque estamos en una edición en vivo, pero luego Alonso va a hacer una edición también para que quede también en la posteridad, en el medio digital del internet. Bueno, muchas gracias, Néstor. Creo que el último mensaje que nos deja Armando es el alma revolucionaria, ¿no? Y el alma revolucionaria y la actitud revolucionaria que debemos tener todo aprista, todo peruano. Ser revolucionario, ¿no? No implica solamente coger un fusil. Muchas gracias, compañeros. Compañero Armando Villanueva. Presente. Compañero Armando Villanueva. Presente. Cuando un aprista muere. Nunca muere. Cuando un aprista muere. Nunca muere. En el dolor. Hermano. En la lucha. Hermano. En la victoria. Hermano.